el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Abba Padre, qué gloria, bendecidos, cantemos con gozo. Me llamaste desde antes, siempre he sido tu hijo, me reservaste el momento perfecto, has hecho como has querido, tú eres Dios soberano. Te llamo a muchos y fuimos pocos los escogidos, mostró su gloria con su partida, despojado del velo, así fue transformado. Abba Padre. Me has hecho tu nueva creación, con tu transformación comprobé que me llamaste y justificaste, quitaste mi carne, me glorificaste, qué privilegio, estoy sin mancha y sin arruga, me has edificado, mi mente está transformada. Te llamo a muchos y fuimos pocos los escogidos, mostró su gloria con su partida, despojado del velo, así fue transformado. Te llamo a muchos y fuimos pocos los escogidos, mostró su gloria con su partida, despojado del velo, así fue transformado, así fue transformado. Así fue transformado. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor.
me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Desde antes de la fundación nos creó para ser hechos conforme a su imagen. A nosotros que nos llamó y santificó y glorificó. En su muerte de cruz resucitamos, fuimos bautizados y purificados en la resurrección, en una nueva vida. Ahora estamos. Cristo anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Con la partida de José Luis, fuimos despojados de carne. Nuestra mente está transformada, ahora en la sobreedificación. Con el Dios vivo nos fortalecimos. Estamos con poder en nuestro interior, arraigados en Él toda su iglesia, con su amor en pleno conocimiento, en toda su anchura, altura y longitud y profundidad. JH anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. JH anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Oh, Padre, bendecidos dioses. ¿Cómo están la preciosa amada que está disfrutando la herencia? Y se les ve gozo, hay gozo.
Y eso es lo que trae la verdad. Si eso es lo que decía papi, los amadores de qué, de verdad. Eso es todo, amar la verdad de lo que Él tiene para nosotros hoy. Un saludo a la preciosa amada en las naciones. Declaramos que prontito se reúne toda la amada en cualquier lugar, en los cielos. Ahí vamos a estar presentes todos. Hoy necesito hacer una aclaracioncita por razón de el abuso de esas personas que se llaman de Melquisedec, de enviarle a uno sin uno querer nada de ellos, pero de enviarle correspondencia. Me llegó una carta que, por cierto, les voy a decir que no la leí, porque es un ensarta disparates. Mire, el que escribe mucho no dice nada. Entonces escriben un montón de disparates que no tiene nada que ver, pero sí voy a tocar puntos importantes. ¿Por qué razón? Uno, por los débiles en la fe. Aquí no hay débiles porque aquí no existe la fe. Esa fe ya pasó. ¿Ya? Pero los débiles en la fe, pero sí están los débiles en la fe que son escogidos, ¿verdad? Y entonces a veces se pueden dejar llevar por estas cosas. Y mire, lo que yo encuentro en ese grupo, porque yo no le puedo decir iglesia, en ese grupo lo que encuentro es que se metieron en un laberinto de carne terrible. Y entonces comenzaron a mezclar lo que conocían del espíritu que les había dado papi con la pura carne. Y entonces lo que sacaron fue una doctrina de carne. Entonces, por ejemplo, habla de que Dios creó al hombre, Dios creó hombre y mujer. Dios dijo hombre y mujer los creó. Entonces que por eso ella es Jesucristo mujer. Pero eso es carne, bendecido. ¿Quién dice que hay hombre o mujer en el espíritu? Dice, ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, porque ya no hay nacionalidad. En el espíritu no hay carne. Por lo tanto, aquí ya no hay mujer ni hombre. Aquí hay la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Mire, un detalle nada más, le estoy diciendo, donde hay una blasfemia terrible contra el Espíritu Santo. Número 2, ella dice que sigue siendo la esposa de José Luis. Él ya resucitó, ya transformado, pero sigue siendo esposo de ella. ¿Qué se da cuenta? Y lo vamos a verificar eso. Hasta Pablo sabía que eso no podía ser, porque vamos a hasta Marcos, perdón. Vamos a ver en Marcos capítulo 12. Vamos a ver un par de citas, solo no queremos entrar en polémica, en contienda, ni nada, porque ellos están en su derecho de hacer lo que sea, pero no que nos vengan a decir a nosotros que eso es la verdad. Definitivamente no. Y fíjese que nosotros no hubiéramos tenido ningún problema de que ella se hubiera quedado al frente de la iglesia. Ningún problema hubiéramos tenido si ella se queda al frente de la iglesia, si hubiera predicado el evangelio correcto. Pero no nos vamos a comer una mentira. Entonces fíjese lo que dice Marcos capítulo 12, verso 23, verso 25 nada más. Entonces dice, verso 12, 25, porque cuando resuciten, lógicamente papi partió, ¿sí o no?
Ahora, él no va a resucitar, él fue transformado. Pero acuérdense que están hablando de Jesús de Nazaret. Pues cuando resucite, porque cuando resuciten de los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, en la resurrección, ¿qué dice? Ni se casan, ni se dan en casamiento. O sea, ya no, porque ya no hay esa relación. Fíjese que el que él sea transformado, esposo de ella, en carne, eso da una mezcolanza terrible. ¿Sí? Por eso es falso. Vamos a leer para que mire que no se lo saca uno de la manga. ¿Sí? Vamos a verlo también. Está en toda la Biblia, pero vamos a ver dos. En Mateo 22 al 25. Mateo capítulo 22, verso 25. Dice: hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles en el cielo. Entonces, bendecido, yo no quiero entrar ni en contienda, y es la única vez que le voy a poner atención por razón de que se metieron a mi correo, solo por eso. Entonces tengo derecho a decir, pero mire, solo con eso están estos hombres en la resurrección, que creían que se iban a casar, blasfemaron con la sangre de Jesús de Nazaret. Y el que no cree hoy que José Luis de Jesús está transformado, está blasfemando contra la sangre de Jesucristo también, de José Luis. Entonces, dioses, esto es solo una aclaracioncita. Yo sé que nosotros ya no nos movemos de nada de eso, porque no necesitamos, si lo que tenemos es preciosísimo y vale. Pero en el clip, papi lo va a terminar de confirmar. Lo hemos oído varias veces el clip, y yo le pido que le ponga una vez más atención, porque él mismo dice que él va a llegar el momento en que ya no tiene el reino, sino que lo entregará. Y si ya no tiene el reino, y si ya no tiene el reino, usted no puede seguir a José Luis ya, porque ya no tiene él el reino. Si no lo tiene, ¿quién lo tiene? Pues oigámoslo en el clip, oigámoslo por favor. Luego el fin, diga el fin, cuando entregue el reino, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Es Dios y es Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En otras palabras, que tenemos que reinar, y cuando José Luis desaparece y le entrega todo al que está dentro de él, o yo no sé quién, y entonces es Dios sobre todo, en todos y para todos.
Iglesia de Jesucristo, anhelamos ser revestidos. Anhelamos una transformación. Ángeles de nuestra cubierta. Papá Dios, necesitamos esa transformación. Necesitamos que en un abrir y cerrar de ojos, esto corrupto se vista de incorrupción. Padre. Entonces, ¿qué dice? Fíjese, hay un reino, ¿sí o no? ¿Y de quién es el reino? Es de Dios, pero ¿para quién es? Para nosotros. Usted no puede estar fuera del reino. Entonces, dice que mientras sus enemigos eran puestos por estrado de sus pies, era preciso que él que reinara. ¿Sí? Entonces, él reinó hasta el tiempo, hasta del fin, dijo él. Entonces, cuando él entrega, ¿qué quiere decir entregar el reino? Que ya no lo tiene. Si yo entrego algo, ¿me queda a mí? No, ya no, al que se lo entregué. Entonces, y él dice que hasta que le entregue el reino al Dios y Padre. Entonces él dice cuando desaparezca. ¿Qué quiere decir desaparecer, bendecido? Que va a regresar. ¿Qué se necesita? ¿Qué quiere decir desaparecer? O sea, ya José Luis ya no aparecerá. ¿Por qué? Porque él se transformó. Él está transformado. Entonces, por eso es que no hay comunicación en carne. ¿Cómo puede haber comunicación de un transformado entonces comenzamos a tener visiones y entonces comenzamos a tener sueños y que nos habló? No, aquí la única forma que habla Dios es a través de su palabra. Pero a ella le está hablando, y sí le está hablando. Pero ¿quién le está hablando? Bueno, el poder engañoso enviado de parte de Dios para que crea la mentira. Entonces, porque si ella tuviera el espíritu, estuviera en espíritu, hubiera sido transformada, inmediatamente ella diría: no, José Luis desapareció, yo me quedé viuda, ahora tengo que casarme con el Dios vivo, porque es la iglesia, ¿verdad? Pero no con José Luis. ¿Entiende? Es como unir el agua con el aceite, y lo que sale es un charco de saber de qué. Así que Dios es preciosos. Vamos a pasar entonces a nuestro asunto, y como le decía, era una aclaración, y papi ahí es contundente. Él es contundente, él es claro. Miren, no le dé más vueltas al asunto. Él ya lo sabía. Le nota su carita como que está compungido. Él ya lo sabía, él lo sabía. Lo que pasa es que no era el tiempo. Pero él sabía que lo que iba a hacer era muchísimo más importante que lo vieran en carne. De la misma manera que con Jesús. Entonces, así que ya aclaradito eso, y como le digo, sin entrar a contiendas ni nada, y no vamos a caer en eso, porque nosotros no necesitamos eso. Nosotros tenemos el poder de Dios, que es hermosísimo. Bien, vamos hoy al consejo para la siembra. Filipenses en el capítulo 3, verso 15 al 16. Filipenses en el capítulo 3, verso 15 al 16. Así que todos los que somos perfectos, diga todos los que somos perfectos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Muy bien. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Sigamos leyendo el 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos
una misma cosa, porque papi sabía que iban a haber personas que se iban a quedar en una estatura de niño, y papi sabía también que iban a haber bendecidos que iban a estar en una estatura de madurez. Entonces por eso dice él, pero en aquello que hemos llegado. Entonces por ahí vamos a comenzar. Primero, ¿quiénes somos los perfectos? Sí, eso parece soberbia, ¿sí? Yo soy perfecto, yo soy perfecto. Sí, parece soberbia, pero no, porque nosotros estamos hablando a nivel espiritual. Nosotros no estamos hablando de carne aquí, estamos hablando de ¿qué? De espíritu. Entonces, ¿quiénes somos los perfectos? Bueno, a los que se les quitó el género carne. Porque ¿qué hacía imperfecto al hombre? La carne. Al quitarle la carne, entonces el hombre ¿cómo queda? Perfecto. Entonces, hay un llamado apostólico a sentir lo mismo, a tener una misma regla, ¿verdad? En aquello que hemos llegado, seguir una misma regla. ¿Qué es una regla? Es una forma de conducta hasta donde hemos llegado. ¿Cuántos conocen la siembra? Usted conoce la siembra, ¿verdad? Y la conoció allá, y la conoció antes. O sea, la siembra hasta donde llegamos era importante, ¿sí? Usted puede estar en una dispensación superior, pero la siembra sigue siendo ¿qué? Siembra. Entonces, leamos el 16. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. ¿Cuál es el sentir que la iglesia tiene de sembrar? ¿Hay gozo? ¿Le da paz? ¿Sabe que si usted siembra cosecha? Sí, eso ya lo tiene aquí sellado en su mente y en su corazón, ¿sí o no? Entonces, si nosotros tenemos que sentir lo mismo y pensar lo mismo y seguir una misma regla, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar. Nuestra vida, ¿qué es? Sembrar. Fue lo que, fíjese, papi se puso cuerpo, se puso carne, solo para recibir los diezmos. ¿Se imagina? Porque no había quien dárselos. Entonces se hizo presente él para que se le dieran los diezmos. Que ese fue Melquisedec hace 5,000 años. Así es de que Dios es precioso. En la dispensación de hoy sembramos con gozo y disfrutamos la abundancia de la herencia que es nuestra. Así que pase a sembrar. Abba, Padre, qué gozo, bendecidos, cantarle con amor a nuestro Dios vivo. Abba, Padre. Estoy viviendo la gloria hermosa, la más grande y preciosa, que el gran pastor me hizo manto para toda buena obra. Por eso tengo gozo, anhelo sembrar en todo tiempo. Lo hago con certeza, lo hago con convicción. Fui educado, fui formado, reconozco tierra fértil, la que produce abundante fruto, y a mí nada me falta. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. Abba, Padre, qué gloria, bendecidos. Somos su nueva creación
y sembramos con gozo, no con tristeza ni por necesidad. Abba, Padre. Estoy viviendo la gloria hermosa, la más grande y preciosa, que el gran pastor me hizo apto para toda buena obra. Por eso tengo gozo, anhelo sembrar en todo tiempo, lo hago con certeza, lo hago con convicción. Fui educado, fui formado, reconozco tierra fértil, la que produce abundante fruto, y a mí nada me falta. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. Abba, Padre. Qué gloria, bendecidos. Con todo nuestro amor para ti, Señor. Te amamos, papito. Abba, Padre, muy bien. Hoy tenemos un tema preciosísimo, como todos los que papi nos da. Entonces, el tema para la presentación de nuestro Padre es ¿qué significa la unidad del Espíritu? Diga conmigo, ¿qué significa la unidad del Espíritu? Muy bien. Vamos a comenzar en Juan capítulo 17, verso 3 al 7. Vamos a empezar por el verso 3. Juan capítulo 17, verso 3 al 7. Verso 3. Fíjese la importancia de lo que va a escuchar, porque nuestro Padre, Jesús de Nazaret, va a dar una profecía de lo que venía. Y esta es la vida eterna. La vida eterna es nuestra herencia. Todo, la vida eterna es todo lo que nosotros tenemos de parte de nuestro Padre, ¿sí? Y dice, esta es la vida eterna. Entonces, que nos den carros últimos modelos, que nos den relojes. No, ¿verdad que no? Entonces, fíjese, pues dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Precioso, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que es la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único, diga único, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. Este es el misterio más hermoso que Jesús venía profetizando. Jesús lo estaba profetizando nada más. Porque la vida eterna es nuestra herencia, ¿sí? Entonces, ¿y qué era la vida eterna? ¿Qué era? Era el conocimiento de Dios. Fíjese, el conocimiento de Dios como único soberano. Diga único y soberano. Esa era la vida eterna. El conocimiento de Dios y de Jesucristo. Entonces, esto lo confirma Pablo, solo a manera sí, primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, e indiscutible
grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mire qué precioso. No es el mismo, no es lo mismo eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, y a Jesucristo. Entonces, ¿por qué ese misterio es indispensable? Porque si no nos vamos a quedar con Jesucristo. Y Jesucristo es una manifestación de Dios en carne que tiene que desaparecer. ¿Está aquí conmigo, bendecido? Tanto Jesús de Nazaret, él se fue a luz inaccesible, pero regresó en José Luis. Y entonces cuando termina José Luis, también termina él. Desaparece Jesucristo. Por eso el misterio es ese. El misterio grande es entender que los velos sirvieron para darnos un proyecto a nosotros y llevarnos a un lugar. Pero Dios es uno, único, ¿y qué? Y verdadero y soberano. Qué lindo, ¿verdad? Así que bien, vamos a continuar entonces. Sigamos leyendo el otro verso, por favor. Yo te he glorificado en la tierra, hablando Jesús de Nazaret. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado, oiga, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y cuando el velo acaba la obra que le ponen, ¿qué pasa? ¿Ya terminó? Terminó. ¿Qué más? Paseando. Papi decía, yo ni paseo, lo mío es esto. Cuando él terminó, dijo, ya terminó. Entonces, fíjese, si quieren leemos hasta el 7 de una vez. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces fíjese, entonces glorifícame tú al lado tuyo. ¿A dónde se fue? A luz inaccesible. José Luis, ¿a dónde se fue? Transformado, glorificado. Muy bien, sigamos leyendo, verso 6. He manifestado, mire lo que tenía que hacer, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Terminemos con el 7, por favor. Ahora han conocido, oiga, ahora han conocido que todas las cosas que les di eran mías. Oiga, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Qué cuesta reconocer al único y Dios verdadero, al Padre de gloria? Cuando el mismo Jesucristo lo reconoció en todo momento, tanto Jesús de Nazaret como José Luis. ¿Por qué tan difícil? Porque nos acostumbramos a los velos, a eso los vemos, al otro no. Y entonces el cuento que le dicen, va a volver a la religión. ¿Qué religión, bendecido? Si usted es un espíritu con él. Bueno, muy bien, entonces el propósito, era dar a conocer cuál era el propósito, la gloria que él recibió. Entonces, ¿cuál era el propósito? Era dar a conocer el evangelio que nos reveló José Luis. ¿Para qué? Para que conociéramos quién era él. Oiga, ¿para qué nos dio todo el conocimiento José Luis? Para que conociéramos a José Luis. No, era para que lo conociéramos ¿a quién? Al Dios y Padre, al Dios vivo. Entonces, todas las cosas que tenía Jesús de Nazaret y José Luis de Jesús eran del Dios vivo. Entonces, para llegar al conocimiento del Dios y Padre, necesitábamos un guía, un mediador, un consolador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un guía? Un guía es aquel que nos lleva a nuestro destino, pero no necesariamente se queda con nosotros. ¿Está aquí conmigo?
yo te voy a guiar, usted tiene que llegar a tal parte, véngase conmigo, lo voy a ir a dejar, pero lo deja ahí, se regresa, no se fue con usted. Eso le pasó. El ejemplo más claro es Moisés. Moisés le dicen que tiene que llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué hace Moisés? Llevarlos. Y cuando llega a la tierra prometida, se para en la tierra prometida, manda espías y todo, y en ese momento le dice, vas a morir. Ya llegaste a donde tenías que llegar, no te toca a ti entrarlos ahí. Pero entraron y él los guió, pero no entró con ellos. Sirvió de guía. Está conmigo, es bien fácil. Entonces, la misión de José Luis de Jesús, que por 40 años guió a la iglesia, pero ¿a dónde los guió? A la transformación. Él nos llevó a la transformación y desapareció. Cuando José Luis desaparezca, nosotros, Él nos dejó transformados. Él está transformado, pero está en otro nivel, no en el mismo de nosotros, porque por cuanto Él ya no tiene ni cuerpo en este momento, o si tiene uno, es un cuerpo transformado, ya con vestiduras celestiales. Entonces no podemos verlo. Está aquí conmigo. Entonces Él partió y nos guió. ¿Nos guió o no nos guió? ¿Nos guió José Luis o no? Y excelente, nos llevó como un padre lleva sus polluelos, nos abrazó, si nos caímos nos levantó, nos dio un abrazo, nos dio un beso, nos llevó, y al partir nos transforma a nosotros. Y entonces no queremos, ¿por qué? Porque queremos el velo. Y eso sirvió ¿para qué? De guía. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces vamos a ir ahora Juan 17, 20, 26. ¿Cuál era el propósito de Jesucristo? Juan 17, 20, 26. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sigamos leyendo, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Verdad? Para que sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, para que el mundo creyera que Jesús de Nazaret vino, quitó el pecado, para que el mundo creyera que José Luis de Jesús era Dios, había que hacer uno. Muy bien, vamos a seguir leyendo, por favor. Sin la unidad no se puede entender quién es. Por eso él está profetizando, sigue profetizando Juan, de que iba a haber una unidad. Está aquí conmigo. Bueno, entonces dice, la gloria que me diste. Y aquí es donde, ¿qué gloria? ¿Cuál fue la gloria que le dio a Jesús? Él participó en la cruz para quitar el pecado, ¿sí o no? Pero no enseñó nada. En cambio aquí dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Entonces, ¿cuál fue la gloria que recibió José Luis de Jesús? El evangelio, el conocimiento. Entonces, ¿qué es la gloria que me diste? El evangelio que me diste yo se los he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Verso 23, por favor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos y tú en mí. ¿Por qué? Porque mientras el velo estaba aquí, era Dios mismo. ¿Ya? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, sigue, fíjese,
por eso es que es bien importante. Nosotros ya estamos en el Dios vivo, pero tuvimos que llegar a través de Jesucristo. El que no quiera llevar ese camino no está en el Dios vivo. Entonces, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que se nos fue dado. ¿Y cuál era el Espíritu Santo? El conocimiento, el Evangelio. ¿Está viendo entonces aquí cómo estamos? Bueno, entonces lo que nos dio nuestro Padre fue el conocimiento. Pero fíjese, aunque José Luis nos compartió el significado de la unidad del Espíritu, no había unidad. Mientras José Luis de Jesús estuvo aquí en la tierra como Dios, no había unidad. ¿Por qué? Porque había carne. Y mientras hubiera carne, no podía existir la unidad. Aunque José Luis, ¿qué hacía? La llamaba. Él le hablaba las cosas que no son como que fuesen. Él hablaba, ¿cómo está la iglesia? Decía él, en unidad, en perfecta unidad. Que todos estamos sintiendo una misma cosa. Pero si todos hubieran estado sintiendo una misma cosa, Carlos Estero no lo hubiera sacado del ministerio. Porque era el que estaba con él, su ejemplo, era todo. ¿Se recuerda cuando él le decía? ¿Y por qué lo tuvo que sacar? Porque no estaba en unidad. Porque la carne no puede tener unidad. Él la llamaba. Él llamaba la unidad y la enseñó. Porque tenía que enseñarla, porque ahora la conocemos. Pero ahora que se nos quitó la carne, entonces está la unidad. Ahora, diga ahora. Así, por eso que la gente que se fue del ministerio, no que estaba en unidad, pues. No había unidad. Él la estaba enseñando la unidad y la estaba llamando, porque era en la dispensación de llamar las cosas que no son como si fuesen, pero no había unidad. Muy bien, 24 al 26, vamos a leer el 24, por favor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Verdad? Jesús de Nazaret fue a luz inaccesible y regresa en José Luis. Pero José Luis, ¿dónde está? En los lugares celestiales, sentados en los lugares celestiales. Entonces, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Si Él se sentó en los lugares celestiales, ¿dónde está usted sentado en los lugares? Igual con Él en los lugares celestiales, para que vean mi gloria. ¿Cuántos ven la gloria? ¿Cuántos ven la gloria de nuestro Padre en esto? Si usted no ve la gloria en lo que estamos hablando, está malito, está malito, está malito. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué precioso, ¿verdad? Muy bien, leamos el 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, y hoy el mundo ha conocido al Padre. Tampoco, a nosotros sí, pero no el mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, y los que estuvieron con José Luis conocieron al Padre. No, porque si no estuvieran aquí. Si hubieran conocido al Padre, estuvieran aquí. Mire, y es que esto no es soberbia, es certeza, es convicción, verdad. Es Dios hablando. No me conocen, dice. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, ahora está hablando de nosotros, y estos han conocido que tú me enviaste. Nosotros sí ya entendemos todo el ministerio de Jesús. ¿Hay algún rasgo de duda de que José Luis de Jesús haya sido Dios aquí en la tierra? ¿Por qué? Porque no hemos tenido duda.
Nosotros conocemos al Padre, entendemos el plan del Padre. Entonces, leamos el 26. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Verdad? Supimos el nombre de Dios aquí. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, fíjese lo que nos une. Fíjese, comience a ver la unidad. Comience a ver la unidad. Para que el amor con que me has amado. ¿Cuál es el amor con que ama Dios? El conocimiento que ha sido derramado. Entonces, esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué nos une? El conocimiento. La unidad no es una unidad física, es una unidad en conocimiento. Muy bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ahora es que estamos en la unidad. ¿Por qué? Porque nos quitó la carne. Ahora podemos tener la unidad y de hecho la tenemos. No podíamos por razón de la carne. Por eso es que los que mezclan carne y espíritu se pierden, porque eso no cuaja. Un poco de levadura, hablando de los fariseos en aquel tiempo, y ahora de qué, de la carne, un poco de levadura fermenta ¿qué? Toda la masa. ¿Quién va a ganar? Pues la carne. Muy bien. Entonces, pero como Él nos quitó la carne y al no tener carne, podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, sin cambiarle nada a lo que Él dijo. Si usted nota, nosotros no nos hemos salido en nada de lo que Él dijo, porque Él lo dice en todas las predicaciones. Nosotros lo que hacemos ahora con este conocimiento para la transformación es acomodar lo que Él dijo. Quitar lo que era de carne y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Qué lindo, ¿verdad? Efesios 1, 3 al 5. Muy bien. Y ahora vamos a entender este verso, bendecido. Este verso no lo entendíamos para nada. Fíjese, bendito sea Jesucristo. ¿Verdad? No es que yo me esté burlando ni nada, sino que poniendo el lugar justo a cada uno, porque ese es el misterio. Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? Entonces, ¿quién es el bendito? ¿Quién es el grande? Dios y Padre. Ellos que fueron un velo, obedientes para un propósito. Mire qué precioso, qué plan de Dios. Va, y nosotros entender esto. ¿Qué privilegio tiene usted y yo? Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿cuánta bendición? Pero, dice, espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y carne y sangre no hereda. Entonces, si nosotros no estábamos en los lugares celestiales, entonces, ¿cómo íbamos a tener la bendición espiritual? En posición la teníamos, en posición era nuestra. Y no la dio Jesucristo, ¿la dio quién? El Dios. Mire, el bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién nos bendijo con toda bendición? El Padre. En los lugares celestiales en Cristo. Entonces ahora se entiende este verso. ¿Quién es lo más grande? ¿Quién es lo más grande? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Entonces, lo único que era en Cristo. Por eso es que hay que entrar en Cristo. Muy bien. ¿Cuál era la participación de Cristo? José Luis de Jesús. Llevarnos a esa bendición espiritual. Esa bendición espiritual era nuestra, pero no estaba manifestada. Porque tenía que partir Él, ¿para qué? Para llevarnos a los lugares celestiales, para que donde yo esté, ahí estén también ustedes. Entonces ahora, bendecidos, que esa bendición en los lugares celestiales, esa bendición espiritual, ahora es que se nos fue dada.
¿Está aquí conmigo? Por eso es para el espíritu, no para la carne. Esa es nuestra herencia, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora usted puede decir, por eso papi se recuerda que dijo, aquí no todos son bendecidos, dijo. ¿O no lo dijo? Pero le estaba hablando a todos los que estaban ahí. Dice, aquí no todos son bendecidos. Y yo le diría, ninguno éramos bendecidos. En posición sí, pero hasta que Él partió, entonces se nos abre, porque nos lleva donde Él está. Ahora, usted puede decir, yo estoy bendecido con toda bendición espiritual, porque vivo en los lugares celestiales. ¿Qué? Esto, mire, bendecido, al que no le gusta esto, sí. Muy bien. Versos 4 y 5. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dígame una cosa, ¿el Espíritu se manchó alguna vez? No, si el Espíritu siempre ha sido perfecto. Entonces, ¿por qué dice aquí para que fuésemos santos? Por razón de que participamos de carne y sangre. Entonces, al participar Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos aquí santos. Eso quiere decir que aquí usted tiene que ser santo. ¿Y cómo? Si tiene carne. Pero cuando se la quita, entonces la iglesia es santa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Entonces, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así está, usted está así delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinados. Fíjese que esto es básico. Habiéndonos predestinados para ser ¿qué? Adoptados. ¿El Espíritu es adoptado? No, el Espíritu es creado. Somos hijos de Dios por creación. ¿Sí? Ahora, aquí dice que usted fue predestinado previamente para ser ¿qué? Adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Aquí está el mediador. Aquí está la misión de Jesucristo. La partida de José Luis nos hace ser adoptados en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora al partir Él quitó la carne, y entonces al quitar la carne este cuerpo no tiene problema. El cuerpo no tenía problema, el cuerpo tenía problema por la contaminación del género carne, pero el cuerpo no es el problema, es la carne, y al quitárnosla inmediatamente Él entonces predestina para ser adoptados. Este cuerpo que está aquí fue adoptado. Soy hijo no solamente en espíritu, sino también en cuerpo. Que usted se lo mire un poquito virado, eso no importa, eso no es lo que mira Él, porque Él mira los sacrificios. Jesucristo, Jesús de Nazaret, quitó el pecado en la cruz. ¿Se lo merecía usted? Se lo merecía porque era hijo, papi lo dijo, pero en sí, por obra se lo merecía. No, y fue quitado. ¿Se merecía que en la partida de Jesús usted fuera transformado? Sí, porque Él ya lo tenía preparado, pero legalmente tal vez habían mejores, pero usted fue escogido. Entonces, bendecido, usted fue predestinado para ser adoptado hijo. Por lo tanto, este cuerpo está adoptado. Y en la transformación nuestro Padre tendrá su cuerpo, pero no necesariamente el que tenía. Carne y sangre no heredan. Pero este cuerpo es nosotros. Lo que pasa es que lo tenía que adoptar porque iba a llegar el tiempo en que la iglesia iba a quitársele la carne. Y entonces, ¿cómo esa iglesia iba a estar
con el espíritu y con un cuerpo. Pues tenía que adoptar el cuerpo también. Por eso es que usted espiritualmente y en el cuerpo, usted está limpio, sin mancha y sin arruga. Muy bien. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que no decidimos nosotros, sino Él. Muy bien. Terminamos ahí con el 5, ¿verdad? Muy bien. Ahora Efesios 1, 17, 22. Para que, nuevamente, fíjese por qué insiste. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. ¿Quién es el que le va a dar? Fíjese, el que nos lo dio fue el Padre en el velo, Jesucristo. Entonces quiere decir, ¿cómo se llamaba el velo de Dios? Jesucristo, José Luis de Jesús. Entonces, ¿quién le dio a usted? ¿Quién le dio a usted el evangelio en aquel tiempo? Jesucristo. Pero aquí no dice Jesucristo. Entonces no era en aquel tiempo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces no era lo que enseñó Jesucristo. Eso era parte de lo que enseñó Jesucristo. Pero ahora, el Dios y Padre de ese Señor Jesucristo, que se llamaba José Luis de Jesús, ahora nos dio ¿qué? Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Y quién le puede decir a Él que no le puede dar a uno eso? Es conocerlo a Él. Entonces, ¿quién le puede decir a Dios, yo no quiero eso? Porque así dicen, es que se están inventando eso y revelación si ya no hay nada. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, antes no lo podía dar Él. ¿Por qué? Porque Dios nunca choca con su velo. Si Él tiene un velo, ¿quién es Dios? El velo. Entonces, el velo dio lo que tenía que dar, la gracia. Y ahora el Padre de gloria, ahora que no tiene ya velos, Él se reserva el derecho de admisión y de escoger al que le quiere dar lo que quiere darle. Y eso es lo que no le gusta a muchos. ¿Y ustedes qué corona tienen? Pues la corona aquí, el único que las pone es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay nadie más. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Nada. ¿Quién es aquí el importante? Dios. Y Él hace como ¿qué? Como quiere. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria que nos ha dado, diga, me dio espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces lo conozco, sé su voluntad, sé cómo ha sido todo el proceso, sé que este es el final del proceso porque ya no, ¿qué más? No hay ni otro padre, ¿va? O madre. Entonces entendemos que esta etapa del conocimiento es la etapa más linda que nos toca vivir. Que no la quiere, pues no la quiere, pero eso no va a cambiar. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Viene en relación al verso anterior, el Dios y Padre, alumbrando. ¿Quién es el que alumbra? Él es el que alumbra. Él es el que alumbró en José Luis. Él, diga Él. Sí, porque es Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, para saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces José Luis de Jesús nos alumbró los ojos también, Dios en Él nos alumbró los ojos, ¿sí? Muy bien, para que supiéramos la esperanza. Y ahora,
conocemos que las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sigamos leyendo, verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Del poder de quién? ¿De Jesucristo o de Dios? Del Dios Padre, de Dios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Para que vea que está hablando del Dios y Padre, leamos el siguiente verso, verso 20. La cual operó, ese poder operó ¿en quién? En Cristo. Entonces, ¿de quién está hablando? Del Dios y Padre. Entonces, ese poder de Dios operó ¿en quién? En Cristo. Y todos, ¿quién cree que José Luis no fue poderoso? Nadie. Sí, fue poderosísimo. Tuvo un poder inmenso. ¿Por qué? Porque operó en él. Muy bien. Resucitando de los muertos, aquí hablando de Jesús, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, hablando de José Luis. Muy bien, verso 21. Sobre todo principado. ¿Se recuerda qué dijo nuestro Padre? Y cuando entregue, cuando haya puesto debajo de sus pies todo principado y potestad, y cuando entregue el reino al Dios y Padre, entonces dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas. ¿A quién? Por eso es que él dice, y cuando José Luis desaparezca y entregue al Dios y Padre, o yo no sé a quién. ¿Por qué? Porque ¿para qué se quería quedar el Dios y Padre con el poder y la autoridad? Tampoco se quedó con ella. ¿A quién se la dio? A la iglesia. De la misma forma que operó en Cristo, ahora está operando en la iglesia. ¿Esto está bueno o no? Esto está escrito. ¿Quién puede decir aquí que no es así? ¿Hay alguno que levante la mano? En las naciones. Entonces diga, yo tengo el poder del Dios y Padre. Bueno, vamos a terminar. Tenemos 19. Sí. Recuerde que todo lo tenemos que recibir a través de ¿quién? De Cristo, de nuestro Padre. Lo recibimos a través de Él. Él es el mediador. Muy bien. Efesios capítulo 4, verso 3 al 6. Y aquí está, esta es la verdadera unidad del Espíritu, porque no dice de la carne, la verdadera unidad ¿de qué? Se recuerda que papi decía que podía estar lleno un estadio y no haber unidad, porque ahí hay carne. Entonces dice, oiga, solícitos en guardar la unidad ¿de qué? En el vínculo de la paz. Entonces hay que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo usted y yo podemos estar en unidad si tuviéramos carne? Por eso el que le da vida a la carne, ¿cómo puede usted estar en comunión con él? ¿Acaso que puede haber comunión entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Entre el templo de Dios y Belial? No puede. ¿Cómo la carne va a estar? No, si ya la quitó. Entonces, para que haya unidad del Espíritu solo se puede tener en este tiempo. Aquí hay unidad del Espíritu. Y el que se venga para acá va a tener unidad del Espíritu. Verso 4. Un cuerpo, fíjese, un cuerpo y un espíritu. No dice una carne y un espíritu, porque ya no hay carne. ¿Qué es lo que hay? Un cuerpo y un espíritu. Entonces ahí sí hay unidad. El cuerpo sin carne ya tiene unidad. ¿Por qué? Porque antes gobernaba la carne en nuestro cuerpo. Ahora ¿quién lo gobierna? El espíritu. Ahí hay unidad. Un cuerpo, diga un cuerpo.
sea, mi cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. La carne fue como una contaminación en el camino. Usted era un cuerpo y un espíritu, porque así fue llamado. Pero al pecar el diablo, transmitió su naturaleza diabólica en su cuerpo y eso generó la carne. Entonces, un cuerpo y un espíritu como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5. Entonces, aquí viene, ¿la unidad cuál es? La unidad es un Señor. Dios y Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Aquí no dice, tuvimos que llegar al Padre por Jesucristo. Pero aquí ¿qué dice? Ya cuando uno llega al Padre, ¿cuántos señores? ¿Cuántos? Todos, no puede estar con otro. ¿Cuántos señores? Un Señor, diga un Señor. Una fe. Un bautismo. ¿Qué bautismo? ¿El de agua? No, el de su muerte. La circuncisión no hecha a mano. Sigamos leyendo el 6, por favor. Aquí es donde aquí viene la clave para ver un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. ¿Está clarito ahí? Un Señor, ¿verdad? Un Dios y Padre de todos, de espíritus, ¿verdad? Porque José Luis fue padre de los que teníamos carne, caminó y habitó entre nosotros, pero todavía todos teníamos carne. Aquí dice un Dios y Padre de ¿cuántos? De todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Quién viene a buscar usted? ¿Qué otro va a buscar? Esa es la unidad del Espíritu. Pero ahora sí se puede, porque ahora usted no tiene temor. No, es que Jesucristo, José Luis es Dios. Sí, sí, y estuvimos con Él o no, lo honramos como Dios o no, creímos en Él como Dios o no. Sí, y va a seguir. No, porque ahí dice un Señor, un Dios y Padre. Y Él no come cuentos. Él no come cuentos. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos señores? Pero usted ya no puede unirlo con el velo, porque ya entregó el reino al Dios y Padre. Entonces, ¿cómo lo va a unir con el velo? Bendecido. Algunos lo que quieren es un nombrecito. Póngale un nombre. Póngale Piedrecita, pues. La piedrecita más grande, la kriptonita. Lo que quiera, pero es un solo Dios y un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Y nosotros somos uno con Él. Iglesia, la iglesia que está en unidad del espíritu. Habrá unión en muchas, que mucha amistad y como antes se recuerda, ay, qué lindo que es la iglesia, cómo se quieren. No, aquí hay unidad. Porque tenemos solo un Dios, un Señor, una fe, un bautismo y un espíritu. Bendecido Dios. Recibamos a nuestro Padre, a nuestro Dios, al que nos engendró y llamó Abba Padre. Si se aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes, porque no hay más nada. Bien,
Tenemos un tema maravilloso hoy. Oye, ¿será posible que siempre tengamos un buen tema? Bueno, es que los temas del Señor, cuando el Señor habla, todo es interesantísimo, ¿verdad que sí? Lo que Dios habla es Dios hablando. Así que el tema de hoy es la vida de un muerto. Yo no dije la vida de un inválido. Usted sabe que un inválido tiene su propia vida. Un desterrado, un exiliado tiene sus cuidados y demás. Yo estoy hablando de la vida de un muerto. O sea, ¿cómo un muerto puede tener vida? Entonces yo quería invitarles al Evangelio para llegar a conclusiones en Gálatas capítulo 2. Verso 20, nunca hemos hablado de este tema, así que todavía hay temas que cubren. Gálatas capítulo 2, en el verso 20. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Hoy queremos aprender y queremos pensar. Quiero que uses la mente, porque con eso es que trabaja Dios, con tu mente. A Él no le interesan tus manos, ni tu cuerpo, ni la forma que tú te sientas o te hincas. La carne es religiosa y tiene apariencias, pero lo importante es tu mente, porque en la mente es la verdadera identidad tuya. Y con tu verdadera identidad es que queremos tratar. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Con Cristo qué? Estaré. Es una posición actual, presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Oye, eso me puso a pensar ahí. Dice, ¿cómo que ya no vivo yo? Si yo soy el que vivo. Yo, no, tú no puedes vivir. Tú estás crucificado. Dios te ve a ti como un muerto. La vida tuya carnal no juega un papel aquí. Hay que predicarte el Evangelio para que con el Evangelio tú comiences a vivir la nueva vida que Cristo te da. Entonces Pablo experimentó eso y él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces es tan atrevido el apóstol que dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea que no está hablando de una posición en el cielo. ¿Estamos aquí todos? ¿Sí? Fíjate lo que dice. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en mi existencia aquí terrenal, donde él vivía, dice, lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es un misterio tremendo, porque el apóstol dice que él no vive él. Y yo mismo me he venido preguntando, Señor, ¿cómo esto se puede llevar a cabo de que yo sepa que no estoy viviendo yo? O sea, yo necesito saber si estoy viviendo yo o está viviendo Cristo en mí. Oye, seco, me están repitiendo por allá. ¿Será el muerto que está? O sea, nosotros nos debemos preguntar hoy si en verdad estamos viviendo nosotros o está viviendo Cristo en mí. Naturalmente eso hay que hacerlo con el Evangelio, tenemos que explicarnos esta verdad. Vamos a buscar a Romanos 6:6 a ver si nos dice lo mismo, porque a Roma él le habló más claro. Imagínate, en Roma tuvo que hablar muy clara esta revelación. Capítulo 6 a los Romanos.
¿Estamos todos? ¿Sí? Dice el verso 6, y esto hay que saberlo, si usted no lo sabe, pues la vida de Cristo no va a estar viviendo en usted. Usted sabe que todas las religiones del mundo no saben esto que nosotros estamos hablando hoy. Esto que estamos hablando. Porque Dios lo ve a usted como un muerto, lo ve crucificado. O sea, Dios un día se metió en una persona que se llamó Jesús de Nazaret. Y Dios cogió ese cuerpo y lo crucificó. Pues asimismo Dios ve al creyente, lo ve crucificado juntamente con Jesús de Nazaret. Entonces el apóstol, por eso lo mataron en Roma, porque es que él hablaba estas maravillas y los religiosos no soportaban, no lo entendían. Mira lo que dice el verso 6, qué atrevido es, mire, estamos aquí, por eso quiero agarrarte la mente, porque ahí donde está el Evangelio solo trabaja con tu mente. Mira lo que dice, sabiendo esto, ¿estamos todos? ¿Todos con Biblia? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? ¿Va a ser crucificado? Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira cómo dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y qué es vida nueva? Vida nueva es la vida de Cristo en ti. Naturalmente esas cosas también son afectadas cuando Cristo está en ti. Pues tú limpias tu vida de contaminaciones, de vicios, de cosas. No te comportas como los demás porque la vida de Jesús en ti es excelente. Y cuando Jesús comienza a vivir en ti, pues las cosas tienen que cambiar. La gente lo nota. Se nota un cambio. No hay que darte permiso para hacer cosas porque tú los permisos los regulas tú mismo. Dice, aunque me dé permiso, aunque Dios me dijera, haz lo que te da la gana. Señor, mira, no es lo que me da la gana, es que me place vivir de esta forma, de amar a mi prójimo, de tratar bien a los demás. Entonces, dice aquí que esto hay que saberlo. Esto nunca se ha conocido en la historia, en 2000 años, nadie ha hablado así como estamos hablando hoy. Tu viejo hombre fue, no es que va a ser, fue crucificado. Dios te ve a ti como que ya tú has vencido la muerte, como si ya tú hubieras salido del cuerpo, lograste vivir tu vida, vencites en este mundo y Dios te ve a ti como más que vencedor. El problema es si tú te ves como Dios te ve a ti. Ese es el detalle, porque como todavía Él te dejó en un cuerpo de carne, la carne te ministra lo contrario. La carne te dice, ¿qué vida nueva ni vida nueva? ¿Qué Cristo vive en mí? Vivo yo. Y esta sociedad está programada para que vivas tú. El Evangelio es quien quiere darte cómo Cristo vivir en ti, que llegues a esa experiencia paulina. Y para esto tú no tienes que ser bueno, para esto lo que tú tienes que entender, saber, sabiendo esto. Porque hay personas que dicen, está bien, yo no puedo ser como el apóstol Pablo, yo no califico, yo no soy tan bueno. Es que Pablo no era bueno. Pablo dice, no hay ninguno bueno, no hay quien haga el bien. Así que todos aquí calificamos para que Cristo viva, la vida de Cristo en nosotros manifestarse. Ese es el llamado que yo tengo y que tú tienes. Que Cristo viva en ti, que se manifieste esa vida de Jesús en tu vida. Vamos a ver ahora en segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, mira lo que dice de la vida de Jesús que debe vivir en ti. Segunda carta, el capítulo 4, versos 7 al 11. Capítulo 4, segunda carta a los Corintios, todos leyendo porque esto se hace efectivo cuando tú lees la palabra del Señor, cuando la ves. Porque Dios es el que hace que esta palabra se haga vida en ti. Aún tú entendiéndola, si Dios no lo hace, no te trabaja. Mi deseo es que Dios lo haga.
y que tú seas un terreno tan bueno y tan agradecido y tan humilde que Dios diga, me place vivir la vida mía en esta persona. Mira lo que dice el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahora mira aquí el verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida de Jesús manifestada, ¿dónde? No está hablando del cielo, en una nube por allá, porque si hay cuerpo, estamos hablando aquí en la tierra. La vida de Jesús manifestada en nuestros cuerpos. Imagínate, la vida de Jesús manifestada en ti. Te realizas como persona, las pruebas de esta vida las coges. Puede venirte la noticia que te venga. Y como tú eres un muerto, y el tema de hoy es la vida de un muerto, porque Dios te llama a ti como muerto, pues tú te colocas donde Dios quiere que tú estés. Y Dios se ve obligado a manifestar su vida en ti. Eso es maravilloso, que tú puedas vencer todos los retos. Mire, hay preocupaciones en el mundo, la gente está ocupada, la gente está asustada, la gente está turbada y ellos piensan que algo malo va a pasar, los gobiernos están débiles, el dinero, todo está en una cuerda floja, ¿no? Pero es porque ellos están viviendo sus vidas, ellos están vivos, lo dicen por ahí, vivitos y coleando. Pero Dios quiere que tú te coloques como un muerto, un crucificado. Con Cristo estoy. Diga, con Cristo estoy. Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que me resta en la carne lo vivo en la fe, en la familia de la fe. Tienes que verlo así. Usted sabe que nosotros nos acostumbramos a vivir por las experiencias pasadas. Por ejemplo, yo me vengo observando a mí porque mi mejor estudio para el Evangelio es el cuerpo que a mí me dieron. Yo tengo un cuerpo muy, no sé ni cómo es, pero no es muy bueno. Mi espíritu, yo soy bellísimo, como tú eres lindísimo. Tú eres un tesoro, ¿en qué? En un vaso de barro. Pero los cuerpos nuestros tienen diferentes medidas y somos todos diferentes. Y entonces Dios quiere que tú conozcas tu cuerpo. Por ejemplo, fíjate qué pena que uno sea como uno es. Por ejemplo, a veces yo vengo de un viaje y yo veo toda esa gente, esos testimonios, las cartas que me dan. Me pasan notitas, dicen, mi vida comenzó cuando yo lo escuché y me da un gozo tremendo y entonces pues me regreso, vengo en el avión contento leyendo todas esas cartas, porque yo las leo todas, pero no las puedo leer allí mismo, por lo tanto no sé, me dan las cartas y no sé, pero cuando voy en el avión, como uno se aburre ahí a veces 2 y 3 horas, pues empiezo a leerle y aprovecho y pongo notitas y así, y entonces vengo con un gozo tremendo y bueno, y ya pues con la cuestión del jet lag, ¿verdad? El cansancio que te produce el vuelo, pues llego a la casa, me acuesto, me duermo, en esa gloria. Es una buena experiencia, ¿verdad que sí? Y amanezco al otro día todo atribulado, vacío. No todas las veces, a veces amanezco súper contento, pero a veces amanezco virado, pero así, que no quisiera ni que me hable. ¿Qué te pasa? No me preguntes. Deja que el muerto se acomode. Y tú sabes, y eso te da a ti también, y entonces tú te turbas a veces, porque tú dices, caramba, pero si acabo de llegar de la iglesia, anoche estuve en la iglesia, también que me fue anoche, mira cómo me siento hoy. Y tú sabes qué pasa, que es que, mira, nosotros somos como pilas, como baterías, que Dios te da una gloria
Pero entonces viene y Él mismo te quita la carga que tenía, te vacía. ¿Tú sabes para qué? Para que busques más carga. Porque Él quiere que tú dependas de Él. Y mientras más evangelio conozca, más dependencia Él te va a pedir. Y entonces pues yo a veces, fíjate, con toda esa gloria, que si esto, que para allá, que la palabra corre, que el viaje estuvo bueno, que todas esas cositas que a veces uno disfruta, porque desgraciadamente este cuerpo le gusta disfrutar cositas aquí en la tierra, ¿no? Está hecho para que las disfrutemos, dijo el apóstol, debemos disfrutar, ¿no? Pero entonces, por causa de tu cuerpo, porque tu cuerpo posee unas leyes que no se sujetan a la ley de Dios. Y entonces viene el cuerpo y de momento te daña el día. Pero ahí está Dios pendiente. Porque Dios lo que quiere es que tú dependas de Él. Fíjate, ahí en segunda carta a los Corintios, que estamos ya en el capítulo 10, mira qué preciosa información hay ahí. Oye, esto es una plática no apta para religiosos. Estamos hablando de la vida de un muerto. ¿Eh? Cómo los muertos vivimos. Mira lo que dice el capítulo 10. Pues el verso 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿en qué andamos? Fíjate que estamos muertos, pero andamos todavía en la carne. Dios te ve crucificado, eso es posición. Hello. Atiende bien, esta es la palabra de Dios. Esto no es una novela. Esto es lo que Dios, mira, Dios te ama tanto que desde el cielo Él te escribe y te dice, mira, yo a ti no te conozco en carne, ya yo te veo a ti crucificado. A mí tú no me tienes que dar más cuentas para complacerme. Yo estoy enamorado de ti. Ya has cumplido conmigo, yo te amo. Te amo. Echa la culpabilidad, echa la condenación. Yo te amo. Y mira, y te amo tanto que yo desde el cielo te digo, tú estás crucificado juntamente conmigo. ¿Quién te puede tocar si estás juntamente conmigo? Por eso Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y entonces ahora Pablo acá te dice, mira, nosotros andamos en la carne, seguro, no nos hemos ido al cielo, no hemos cambiado de cuerpo. Dice, nosotros andamos en la carne, pero oye la vida de Jesús, aquí está en el verso 3. Pero no militamos según la carne. Oye, qué estilo de vida. No militamos, o sea, no funcionamos. No caminamos, las estrategias nuestras son diferentes. No son en la carne. Ahora, mira lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú sabes, esas armas que Dios te ha dado a ti son poderosas, pero no son poderosas en ti. Dios te las entrega cuando te levantas por la mañana y por la noche te dice, dámelas. Quiero que dependas de mí, porque por la mañana te las vuelvo a dar. Estás completo, estás bendecido, pero entrégame las armas porque son poderosas en mí, no en ti. Él quiere dependencia. Él quiere que por la mañana tú pienses en Él. Y que tengas que decir, Señor, recibo que hoy tengo un día maravilloso. No te sientes bien, pero tú no estás militando conforme a la carne. La carne te dice que estás en depresión. La carne te habla porque la carne tiene su propia voz. Fíjate que la carne habla. Pablo le llamó los deseos engañosos que están en nuestra carne. Entonces, lo de la carne, hay que admirar tu carne es fiel, lo que quiere es destruirte. Le damos un aplauso a la carne por fidelidad, no por lo que quiere, no por el propósito. Pero es fiel en tratar de dañar tu vida aquí. En este corto tiempo de 80 años aquí en la tierra te la quiere dañar. El Evangelio está hecho para que tú venzas tu vida aquí. Y entonces tú estás juntamente crucificado. ¿Por qué tú tienes que estar pensando en ese pasado que tú tuviste? Que te violaron, que te faltaron el respeto, que te robaron, que el mejor amigo te falló. Eso es, mira, es una nueva vida lo que tú estás viviendo, bendecido.
Tú no puedes seguir recostado en que tu papá te menospreció, tu mamá te menospreció, lo que pasó cuando pequeño, lo que te pasó cuando joven. Yo no puedo pensar en las cosas que me pasaron a mí en mi vida, porque eso me va a traer tristeza. Eso no es de la nueva vida en Cristo Jesús. Yo estoy muerto, así que yo debo reaccionar como un muerto y que la vida de Jesús comience a vivir en mí. Y echar fuera el temor y decir, a mí todo me va bien, todo me va bien, yo estoy bien, ¿eh? Yo voy a vivir la vida. La fundación nos crió para ser hechos conforme a su imagen, a nosotros que nos llamó y santificó y glorificó. En su muerte de cruz resucitamos, fuimos bautizados y purificados en la resurrección, en una nueva vida, ahora estamos. Cristo anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Cristo anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Con la partida de José Luis, fuimos despojados de carne, nuestra mente está transformada, ahora en la sobreedificación, con el Dios vivo nos fortalecimos, estamos con poder en nuestro interior, arraigados en Él toda su iglesia, con su amor en pleno conocimiento, en toda su anchura, altura y longitud y profundidad.